Bien, vamos a entrar en el tema que estamos mirando hoy. Esa no es. Perfecto. Estamos mirando la vida de Abraham y hemos comentado dos temas para comenzar nuestro estudio de la vida de Abraham. Primeramente hemos visto la importancia de las promesas de Dios. Dios viene con promesas y vuelve a repetir estas promesas. Hay tres promesas específicas que Dios le da a Abraham. La primera promesa tiene que ver con la tierra. Dios promete darle la tierra donde él habita. En segundo lugar, Dios promete la descendencia suya se convertirá en nación que habitará en esta tierra. Y la tercera promesa es esa promesa de la simiente de Abraham, en la cual serán benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros hemos comentado cómo Dios cumple estas tres promesas, dando no solamente la tierra a una nación, que eso sí que podemos ver, y hasta el día de hoy seguimos en el mundo sufriendo bajo los conflictos del pueblo judío que está intentando recuperar realmente la extensión de su territorio, que ya han conseguido bastante, pero todavía están intentando lograr a poseer esa tierra que ellos entienden, y tienen razón, que Dios les prometió de forma perpetua. Pero realmente lo importante no era eso, realmente lo importante es esa tercera promesa de la simiente de Abraham que vendría como una persona de esta nación, y sin embargo su propia nación lo rechazaría. Y ahí, viviendo en esa misma tierra donde habitaba Abraham, Isaac y Jacob, pues sería entregado para ser crucificado, y allí daría su vida, no solamente para los que le seguían en este momento, sino para toda la tierra, para todo el mundo. Su vida, su sacrificio en la cruz es suficiente para salvar a cualquier pecador que venga a él en arrepentimiento y fe. Entonces, estamos con Abraham, vemos las promesas y vemos cómo Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero por el otro lado, lo que encontramos a continuación son pruebas, dificultades. Y lo que vemos es que esa misma fe que tenía Abraham en las promesas de Dios, Abraham tiene que tener fe durante las pruebas. Y eso es lo que estamos viendo. La semana pasada, cuando no estuve, pues habéis visto el capítulo 20, habéis visto el 12 y el 20, y vemos esa prueba de Abraham que Dios le había prometido. Dios le había prometido: el que te bendice a ti, yo lo bendeciré, y el que te maldice a ti, yo lo maldeciré. Dios está prometiendo que yo voy a protegerte. Y si alguien intenta hacerte mal, tendrán que dar contestación ante mí. Y Abraham baja a Egipto con su esposa, y ya bajando para allá le dice: me vas a hacer este favor, me vas a decir, o les vas a decir a todos que eres mi hermana. Y vemos a Abraham manipulando la situación, intentando protegerse a sí mismo, en vez de confiar en cómo Dios le había prometido proteger. Esa historia negra, esa mancha en el gran ejemplo de Abraham, es como empieza la Biblia, la historia de este hombre. Y leemos y decimos: ¿será posible? Este gran hombre, este que era amigo de Dios, miente y obliga a su esposa a mentir. ¿Cómo es posible eso? Bueno, recordamos que Abraham es un ser humano igual que nosotros. Y entonces lo vemos con sus luchas, y tiene sus momentos de pérdida en estas luchas, pero también tiene sus momentos de victoria. Y vamos a ser sinceros, nosotros también pasamos por momentos de luchas, y nosotros también tenemos nuestros momentos de pérdida en esa lucha, pero gloria a Dios, también tenemos momentos de victoria. Hoy vamos a continuar con la historia de Abraham, y hoy vamos a ver esa victoria que estamos comentando. El capítulo 13, como hemos leído, comienza con Abraham volviendo desde la tierra de Egipto. Así que vuelve un poco avergonzado. El propio faraón le había llamado la atención en cuanto a lo que él había hecho,
vuelve un poco avergonzado y vuelve y busca aquel sitio donde antes había hecho el altar, donde antes había estado en comunión con Dios. Y así que volviendo, llega hasta esta tierra buscando Betel. He puesto aquí el mapa y podéis ver donde pone aquí Betel, ¿vale? Y también había mencionado la ciudad de Ai. Ahí lo tenemos, están muy cerca. Abraham había bajado hasta Egipto, que está en el sur, y ahora vuelve a subir hacia ese Betel y llega allí. Pero nos dice que llegando allí, todo esto lo he comentado, vuelve a Betel e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Tenemos a Abraham volviendo a buscar esa comunión con Dios, cosa que igual se sentía que había fracasado tan grande en Egipto, su fracaso era tan grande que no merecía tener comunión con Dios. Y sin embargo invoca el nombre de Dios y entiendo que empieza a gozar de esta relación que tiene con Dios, el que es llamado el amigo de Dios. Pero curiosamente esta historia empieza con lo que voy a llamar las complicaciones de las bendiciones de Dios. Suena un poco raro, ¿no? Porque para nosotros tú piensas, si Dios me bendice, fantástico, ¿no? Pero a veces cuando Dios nos bendice, pues se producen unas complicaciones en nuestra vida. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, primeramente el pasaje nos lleva a ver las posesiones tanto de Abraham como de Lot. Nos dice el versículo 12 que Abraham era riquísimo y nos dice en ganado, en plata y en oro. Ahora, eso no es algo que había ocurrido en Egipto. Si volvemos atrás al capítulo 12, vemos que Abraham cuando salió de su tierra ya salió con muchas posesiones. Pero no solamente vemos a Abraham riquísimo, sino también en el versículo 5 nos dice también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. No nos comenta nada del oro o de la plata, pero sí que tiene múltiples tiendas, lo cual implica que tenía siervos y tenía ovejas y vacas. Esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios sobre Abraham, pero también la bendición de Dios sobre Lot, su sobrino. Pero aquí vienen las complicaciones. Seguimos leyendo y el versículo 6 dice, la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Ahora, ¿cómo que la tierra no era suficiente? Bueno, entendemos que todas las posesiones que tienen no es una cifra en su cuenta bancaria. Son animales que tienen que comer. Y para que coman estos animales necesitan, pues, extensiones de terrenos que sinceramente no dan. Y encima nos añade una nota aquí. Nos añade la nota a continuación, creo que es el versículo 7, que dice que habitaban entonces... A ver, ¿dónde está la nota esa? 7. En el versículo 7, gracias. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Casi parece que alguien ha metido esta frase que no va con la historia. Pero si lo ponemos en este contexto, ya tenemos dos familias con rebaños importantes y encima la tierra no es para ellos dos solamente. Encima está el cananeo, está el fereceo y empezamos a tener un conflicto entre estas familias, estos grupos. Vale, tenemos el problema y el resultado que tenemos en este pasaje es que dice el versículo 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Nos da esa situación en que empieza a haber conflicto. Ahora, el conflicto, según lo que nos dice el texto, no es entre Lot y Abraham. El conflicto en un principio es entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y sin embargo, si vamos un poco para atrás, decimos, bueno, es que esto tiene solución fácil, ¿no? Solamente hay que ir a un sitio que tenga
más terrenos, que es más abierto, un sitio donde no están los cananeos y los fereceos. Vamos a otro sitio, ¿no? Y sin embargo, si Lot lo ha propuesto, no lo sabemos, no nos dice, pero si lo ha propuesto, Abraham no tiene interés en irse a otro sitio. ¿Por qué? Porque Abraham está en Betel. Abraham está donde ha hecho el altar, donde ha tenido comunión con Dios, y Abraham dice, no, quiero estar aquí. Entonces imagino que ese conflicto no es solo entre los siervos, imagino que hay un aspecto de este conflicto que también es llevado más allá entre Lot y Abraham, en que no queda terrenos suficientes, nos tenemos que mover. Y Abraham dice, no nos tenemos que mover, nos podemos quedar aquí, yo quiero estar aquí. El caso es que el conflicto está de tal forma que realmente tiene que ocurrir algo. Ahora, cuando veo esta historia, lo que veo es una situación real, una situación que todo el mundo reconocía. Faltaba pastizales para los animales, faltaba alimento para los animales. Es una situación evidente que hay que reconocer. Y sin embargo, la situación que afecta tanto a Abraham como a Lot, ¿de dónde viene la solución? Uno diría que la solución tiene que ser un consensus, tiene que ser una idea que... Y bien podría haber salido esta idea de Lot, pero no sale de Lot, sale de Abraham. Cuando seguimos leyendo, encontramos en los versículos 8 y 9 que Abraham propone una solución. Dice así el 8, entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Empezamos con Abraham, que primeramente busca disipar el conflicto entre los dos. Qué interesante que no tenemos estas palabras de Lot. Abraham, es que Dios te ha bendecido mucho, y yo reconozco que Dios me ha bendecido a mí también, pero si no podemos estar juntos, vamos a separarnos. Y sin embargo, lo que leo este pasaje y lo que me sorprende es el silencio absoluto de Lot. Lot, como que no lo vemos en ningún momento en el pasaje. Es Abraham el que tiene que decir, mira, vamos a hacer algo para que no haya conflicto entre nosotros, porque después de todo somos hermanos. También es interesante, dice el tío a su sobrino, somos hermanos. Hermanos son familia, sí, pero hermanos es un término de iguales. Y sin embargo, Abraham era el tío y su sobrino era más joven que él. Y sin embargo, Abraham lo trata como a igual a él. Interesante, ¿no? Tenemos esa primera idea de Abraham para solucionar el problema, que no haya conflicto. ¿Cómo podemos quitar ese conflicto? Pues a continuación, Abraham permite que Lot escoja primero. Dice estas palabras, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Es curioso que Lot no estaba pensando en quitar ese conflicto. Abraham sí. Y cuando Abraham propone una idea a iguales, incluso, no solamente a iguales, sino elevando a Lot por encima de él, diciendo, tienes derecho de elegir primero. En esta cultura, sobre todo, una cultura que era profundamente patriarcal, el que conseguía esta postura del padre de familia, pues era él que determinaba todo. Ya recordamos que el padre de Abraham había muerto, estando todavía en Harán, su hermano no había venido con ellos, así que en estos momentos Abraham es el alfa, el macho alfa del grupo. Él es el que manda. Y sin embargo, le dice a su sobrino, escoge tú primero. Y lo que tú cojas, yo cogeré la otra opción.
Esa es una parte de la historia que de alguna forma leo y digo, yo lo he escuchado toda la vida y sin embargo sigo sin comprender muy bien cómo es posible que Abraham haga esa forma. Dice, bueno, es porque es humilde, sí, eso lo veo, entiendo que es humilde, pero aún así es curiosísimo, ¿no? Entonces me puse a pensar, meditar un poco más y me hice la pregunta, ¿por qué lo haría Abraham? ¿Por qué sería tan humilde como dejar a Lot a escoger primero, cosa que Lot no merecía? Y creo que tengo unas contestaciones en cuanto a eso. Creo que él muestra esa deferencia a Lot, primeramente, porque Abraham era un hombre de fe. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Dios había prometido la tierra a la descendencia de Abraham. Curioso notar, el 12, versículo 7, dice así, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Habéis notado que Dios prometió la tierra a su descendencia? Entonces, de alguna forma, veo a Abraham aquí diciendo, mira, Dios dijo que toda esta tierra iba a pertenecer a los que salen de mí. Pues voy a confiar en Dios. Y si Lot ahora habita en otro sitio, pues Dios cumplirá su promesa según su voluntad. Entiendo que Abraham tiene ese pensamiento que no es que yo tengo que ganar la tierra para mí, más bien Dios me lo va a dar, incluso lo va a dar a mi descendencia. Por lo tanto, pues estoy tranquilo, sigo confiando en Dios, que Lot vaya donde tenga que ir. Pero Lot puede coger la mejor tierra, me da igual, porque Dios me va a dar toda en su tiempo. Que Lot coja lo que quiera ahora, porque yo no vivo por el momento, vivo por el porvenir. Pero también he puesto aquí este pasaje en Hebreos 11. ¿Qué dice Hebreos 11? Nos habla de la fe de Abraham y cómo se manifestó esta fe en su vida. Dice así, el capítulo 11, versículos 9 y 10. Dice, por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué pasaje, ¿no? Abraham, por la fe, habitó en la tierra porque decía, lo que yo estoy esperando no son ciudades edificadas con piedras. Lo que yo estoy esperando no son grandes centros de población. Yo estoy esperando una ciudad que tiene fundamentos reales. Estoy esperando aquella ciudad celestial en que estaré con mi Dios, en comunión con Él. Creo que primeramente Abraham puede dar a Lot la opción de escoger primero porque dice, yo estoy confiando en Dios. Yo sé que Él me va a dar lo que me tiene que dar en su momento y vendrá y yo no tengo que hacerlo yo. Pero en segundo lugar, creo que también hay un aspecto de sumisión de Abraham, en que Abraham reconocía el propósito de Dios en separarle de su parentela. Si recordamos lo que había dicho Dios en el 12:1, Dios dijo, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Ese pensamiento estaba ahí y sin embargo cuando Abraham se fue, no se fue solo. Se fue con su padre, incluso en el 11 cuando lo narra dice que su padre se había ido. Que una vez más en ese sistema patriarcal entendemos que la decisión del padre de irse pues implica realmente que era, o sea, aunque fuera decisión de Abraham, al final se ve como la decisión del patriarca, de su padre. Pero Abraham cuando sale de su tierra no sale solo, sale con su padre y al final sale con su sobrino, cuyo padre había fallecido, y él pues se apunta al viaje. Podemos, no sé, argumentar, discutir sobre este tema, si Abraham hizo bien
en dejar que su padre viniera con él, dejar que su sobrino viniera con él. La Biblia realmente no nos dice nada en cuanto a eso, pero bueno, el caso es que no era exactamente lo que Dios había llamado. Y sin embargo aquí, cuando Abraham ve ese conflicto y ve que la única solución va a ser separarse, realmente lo acepta como de la mano de Dios, diciendo, pues esto al final es la voluntad de Dios. Antes Lot quería venir conmigo, insistía, vale, pues yo voy, no sé a dónde voy, yo voy a la tierra que Dios me dará. Si tú quieres venir, y sin embargo llega el momento que tienen que separarse y Abraham dice, vale, el Señor lo ha querido así, y lo acepto. Así que, tanto por la fe como por la sumisión, vemos a Abraham en humildad diciendo a Lot, vale, escoge tú primero, y donde vayas tú, yo iré en la otra dirección. Y entonces llegamos al momento de decidir, y lo que encontramos es un contraste entre dos vidas. Primeramente empezamos con Lot. Nos dice aquí el versículo 11, en el versículo 10, y alzó Lot sus ojos. Qué interesante que cuando Lot tiene que decidir, lo que hace es mirar y en base de lo que ve, decide. Dices, Daniel, es normal eso. Cuando tú tienes que decidir, siempre miras las dos cosas. No sé si alguien te ha ofrecido alguna vez, puedes tener esto o lo otro. Coges el primero, lo miras y lo otro. El otro día tuve que comprar, David quería pues algo de cerámica para regalar a un amigo ahí en Estados Unidos. Así que me fui ahí a Ghost, que tienen los almacenes grandes de cerámica. Lo miré bien para ver que no ponía no hecho, o sea, porque digo, si está hecho en China, mira, qué gracia, lo voy a meter en la maleta y llevarlo y bueno, en fin, se puede comprar ahí igual. Bueno, estaba hecho... uno estaba hecho en agosto y el otro estaba hecho en Sevilla, pero bueno, da igual. El caso es que le mandé la foto del dibujo y dijo, me gusta este dibujo, perfecto. Luego había 5 o 6 platos, todos iguales, pero no todos iguales porque están un poco pintadas a mano y entonces, ¿qué he hecho? He comparado, este tiene un pequeño fallo, lo aparto, miro este tiene algo que, no sé, una imperfección, lo aparto. Y intenté coger lo mejor que tenían. ¿Por qué? Porque todo vale lo mismo. Y si todo vale lo mismo, pues quiero el que mejor esté. Entonces, por un lado, entendemos perfectamente lo que está haciendo Lot. Está mirando la tierra para decidir lo que es mejor, pero mejor para él. Es curioso, Lot, no vemos en ningún momento... por lo menos lo que sería culto de su parte, decir, me vas a hacer elegir primero, no debe ser así. A veces digo culto porque a veces la gente, pero bueno, vale, podría haber hecho algo así, pero no. O sea, Abraham dice, Lot, escoge tú primero. Y dice, vale, déjame ver. Eso es fácil. Eso ni tienes que pensar. Esa tierra es muchísimo mejor. Si miramos el lenguaje que nos usa aquí cuando habla de las tierras fértiles, dice el versículo 10 que toda ella era de riego, o sea, más o menos como la zona de Alicante, como el huerto de Jehová. Está hablando de Edén, está hablando de esto, lo mejor de todo, el huerto de Dios. Incluso dice, era parecido a Egipto. Fíjate, ¿de dónde vienen? Vienen directamente desde Egipto. Han estado en Egipto y han visto tierras regadas, fértiles. Y ahora llega y dice Lot, pues mira, eso es como Egipto. Igual, Lot no quería salir de Egipto. Igual, Abraham dijo, venga, me voy. ¿Vienes? Venga, vale, voy contigo. Porque estando contigo, de alguna forma, parece que Dios me bendice. Voy contigo, pero ahora tiene la oportunidad de volver a recuperar aquellas tierras como las tierras de Egipto. No solamente tierras fértiles, sino también ciudades. Y eso le llama la atención a Lot.
ciudades grandes, importantes, donde yo podría negociar, ganar riqueza. Interesa todo esto. Abraham realmente no tienes que escoger, porque lo que ha escogido a Lot automáticamente significa que Abraham tiene lo otro. Y sin embargo sí que vemos que él está escogiendo algo, porque nos dice el versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Vemos un contraste entre Lot y Abraham. Lot está interesado en codear con la gente que le rodeaba, gente que a continuación nos dice que no agradaba a Dios, gente que hacía lo que era abominación ante Dios. Y sin embargo vemos a Abraham, sí que tenía contacto con los pueblos que vivía ahí, más adelante lo veremos, pero no está interesado en esto. Realmente lo que le interesa es lo que vemos al final del capítulo, del versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Vemos que lo que realmente le motiva a Abraham sigue siendo la comunión con Dios. Quiero estar en comunión con Dios. Prefiero vivir en un desierto con Dios que en un huerto regado con las ciudades del mundo. Ahí está el contraste entre dos vidas. Ahora, Dios vuelve a presentarse a Abraham y Dios vuelve a darle dos partes de la promesa. Dios enfatiza dos partes. Primeramente, en los versículos 14, 15, 16, 17, Dios promete la tierra. Y es curioso como lo dice. Dios dice, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Habéis notado la diferencia? Antes había dicho, voy a dar esta tierra a tu descendencia. Y Dios dice, ahora, Abraham, quiero que sepas, voy a dar esta tierra a ti y a tu descendencia. No te preocupes. Incluso esas tierras donde ha ido Lot, estas tierras también van a pertenecer a ti y a tu descendencia. Y luego Dios vuelve a hacer la promesa sobre la descendencia que, aunque Abraham todavía no tiene hijo, todavía Sara no ha quedado embarazada y van pasando los años, Dios promete que él va a tener descendencia. Ahora, esa historia que estamos viendo aquí nos devuelve a lo que había dicho hace 2 semanas cuando hablamos de las promesas. Una promesa implica confianza y paciencia. Estos dos pensamientos están en toda promesa. Cada vez que tienes una promesa significa que tienes que confiar y esperar. Esos dos conceptos están en la idea de una promesa. Y en esta historia vemos aspectos de la gran confianza y paciencia de Abraham. ¿En qué sentido? Pues aunque Abraham había fracasado en la prueba de su confianza en la protección de Dios en Egipto, al mentir de su esposa, ahora vemos un contraste. Abraham aprobó la prueba de su confianza en la promesa de la tierra al separarse de Lot. Lo que estamos viendo en esta historia es esa confianza en que Abraham dice, mira, yo no sé cómo funcionará, pero que escoja lo que quiera, porque Dios me ha prometido todo esto. Pero realmente lo que me interesa no es lo que me interesa realmente es el que me lo prometió. Es más importante para mí el Dios que lo prometió que lo que me prometió. Me interesa más el dador de los regalos que el regalo que recibo. Y ahí veo la gran madurez espiritual de este hombre. Este hombre que vemos y decimos, es un ejemplo para nosotros. Porque tan fácil nos es distraernos con los regalos que nos da Dios en esta vida, que empezamos a gozarnos más de los regalos
que el dador de los regalos. Yo tengo dudas sobre mi niñez. ¿Quiénes eran mis tíos favoritos? ¿Quiénes eran mis abuelos favoritos? Eran los que más regalaban en Navidad. Es así, la cruda realidad. Aquel tío que solo veíamos una vez cada 3 o 4 años, pero cuando lo veíamos, pues caía dinero como del cielo. Pues era nuestro tío favorito. Y sin embargo, cuando me doy cuenta, no lo conocía. No conocía prácticamente nada sobre su vida y sin embargo, yo gozaba mucho en los regalos que él nos daba sin realmente conocer a la persona que había dado estos regalos. Y qué triste que podemos hacer lo mismo con Dios. Podemos llegar a ser como Lot, abriendo los ojos, mirando y diciendo, ¡uy, yo quiero esto! ¡Esto es para mí! Y realmente estamos dando la espalda al que creó esa tierra fértil, al que permitió al ser humano construir estas ciudades que le parecían a Lot maravillas. Y esta historia me hace pensar sobre estos dos personajes. Tenemos a Lot que solo pensaba en sí mismo. Cuando tenía que elegir solo estaba enfocado en yo, lo que yo quiero, lo que yo puedo conseguir, lo que me conviene a mí. Y sin embargo al otro lado tenemos a Abraham que tenía una perspectiva que le permitía pensar en los demás. Lot, escoge primero. Lot, no haya conflicto entre nosotros. Somos hermanos después de todo, que no haya conflicto. Tenemos a Lot que juzgaba por lo que veía, tal como lo hacía Eva. En el huerto de Edén, hablando del huerto de Dios, ahí Eva vio ese fruto que era codiciable, que era precioso, y en base de lo que vio, escogió. Y Lot hizo exactamente lo mismo, y sin embargo Abraham estaba dispuesto a tener los ojos puestos en una ciudad que tiene fundamentos, no una ciudad de Sodoma o Gomorra, donde Dios hace caer fuego del cielo y desaparece. Hasta el día de hoy no se sabe, no se han encontrado realmente los restos de estas ciudades. Y sin embargo, la ciudad en que confiaba Abraham todavía mantiene sus fundamentos hasta el día de hoy, porque es la ciudad celestial. Y finalmente, podemos ser como Lot, que ignoraba la perspectiva de Dios y veía las ciudades como, ¡ay, qué grandes, qué chulo sería vivir en una ciudad de estas! Ya vamos a estudiar un poco más sobre ese proceso de Lot, de ir en esa dirección de las tierras fértiles y terminar en la putrefacción de Sodoma. Qué curioso es ese proceso, pero llegó ahí porque ignoraba la perspectiva de Dios. Y sin embargo, debemos ser como Abraham, que buscamos la comunión con Dios. Dos vidas. Y la pregunta es, ¿nosotros cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo como Lot, que abrimos los ojos y miramos y esto lo quiero para mí? ¿O estamos viviendo como Abraham, que decimos, mira, coge tú lo que quieras. Yo sé lo que es importante para mí. Lo importante para mí es el Señor. Voy a buscar lo que Dios tiene para mí, porque lo que Dios tiene para mí es 1000 veces mejor que lo que yo podría elegir para mí mismo. Padre Santo, damos gracias por esta historia que nos das en tu palabra. Y Padre, queremos vivir como vivía Abraham, esa fe que tenía Abraham. Y sin embargo, muchas veces tropezamos y actuamos como Lot. Perdónanos, Padre, y pido que vuelvas a abrir nuestros ojos para que veamos la ciudad que tiene fundamentos y que andemos en este mundo como peregrinos yendo hacia nuestro hogar, buscando en todo momento disfrutar de comunión contigo, que seamos una influencia santa en este mundo, no
perdamos nuestro testimonio en este mundo, viviendo como uno más. Y esto lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.